Desde los tiempos más remotos, el hombre ha tenido la necesidad de representar el territorio en el que se mueve y de medir las distancias por las que se desplaza a pie, a caballo o incluso por el mar. Los mapas más antiguos que existen fueron realizados por los babilonios hacia el año 2300 a.C. Estos mapas estaban tallados en tablillas de arcilla y consistían en su mayor parte en mediciones de tierras realizadas con el fin de cobrar los impuestos. También se han encontrado en China mapas regionales más extensos, trazados en seda y fechados en el siglo II a.C. Al igual que muchas otras ramas del saber, la cartografía disfrutó de un importante impulso al amparo de las civilizaciones helénica y romana. Los antiguos geógrafos e historiadores grecolatinos, como Estrabón o Plinio el Viejo, describían el mundo conocido, o ecúmene, en sus obras, mientras se aventuraban a descubrir tierras lejanas. Fue en el Mileto del siglo VI a.C. donde nació la geografía como ciencia. Sabios como Tales, Anaximandro o Hecateo, autor este último del que se considera el primer ejemplo moderno de cartografía, le dieron un impulso crucial. No obstante, con la llegada de la Edad Media en el siglo V, se produce un retroceso en el saber cartográfico, que acaba perdiéndose en una interpretación teológica del mundo. En este momento desaparece el sistema de medición por coordenadas, y la geografía matemática es sustituida por otra basada en expresiones de la Biblia, que induce a pensar que la Tierra es plana. Para los autores cristianos, lo importante no es elaborar planos rigurosos, sino sacar el máximo provecho a la cartografía como un instrumento al servicio de la religión. Un ejemplo de ello son los mapas de Te Eno, o mapa Orbis Terrarum, descritos en las etimologías de San Isidoro, y las representaciones de seres mitológicos y monstruos en las antípodas de los mapas. En los siglos VIII y IX, después de un largo periodo de silencio, nos encontramos con un Islam heredero de la tradición grecolatina, y que consiguió un notable desarrollo científico en materias como las matemáticas, astronomía o los relatos de viajes. A partir de esta última fecha, el mundo islámico produce su propia cartografía, convirtiéndose en el continuador del desarrollo científico antiguo. Estos avances cartográficos llegan principalmente hasta Europa gracias a los intercambios de carácter comercial que se mantienen con los árabes, relaciones que se hicieron más fluidas durante el siglo XIII, provocando un mayor conocimiento por parte de los occidentales del mundo oriental. La gran figura será Al-Idrisi, que usó como principal fuente el trabajo de Ptolomeo y realizó un mapa del mundo en 1154. A partir de la introducción del uso de la brújula en el Mediterráneo a finales del siglo XIII y del desarrollo del astrolabio, estas notas adquirieron una precisión cada vez mayor y comenzaron a redactarse libros de derrota en los que se detallaban los rumbos y las distancias. Transponiendo los datos de estos libros a pergaminos hechos con piel de cordero y uniendo los distintos puntos entre sí, se trazaron las primeras cartas náuticas con ciertas garantías, a las que se denominó cartas portulanas. No tenían coordenadas, pero se trazaban a escala de tipo línea, que permitía indicar las distancias entre los distintos pueblos. Aparecen en el siglo XIII y continúan elaborándose en varias centurias, incluso muy avanzada la Edad Moderna, aunque son típicos de los siglos XIV y XV principalmente. De ellos podemos distinguir entre cartas italianas, mallorquinas y portuguesas. La copiosa serie de cartas portulanas italianas se inicia con la llamada Carta Pisana, un mapa realizado a finales del siglo XIII. En él se muestra el mar Mediterráneo, el mar Negro y una parte del Océano Atlántico, desde el norte del actual Marruecos. Posiblemente, la obra cartográfica del genovés Pietro Vesconte sea la más importante de este estilo.
Al principio, la característica propia de las cartas de navegación italianas es la sobriedad. Son estrictamente útiles y muy precisas. No desarrollan más rasgos que los esenciales para la navegación. Es una cartografía puramente náutica y en ella el interior de los continentes es un enorme espacio en blanco. Solo las costas, algunos datos del relieve costero, los rumbos marítimos y el curso bajo de los ríos se reflejan en ellas. Ocasionalmente se añaden los estandartes y escudos de los diversos reinos. La novedad de la cartografía mallorquina son las cartas náutico-geográficas, todas con estilística común en la representación de ciertos accidentes y zonas geográficas como el Mar Rojo, representado en un color rojo oscuro, la cordillera del Atlas en forma de pata de gallo con espolones o los bosques de Bohemia representados como una herradura verde. La obra cumbre de las cartas portulanas mallorquinas es el Mapamundi de Cresques Abraham, de 1375. Los portulanos portugueses, de raigambre mallorquina, tienen como singularidad el sobreponer a la araña las líneas astronómicas del Ecuador y trópicos. Por último, la ampliación del horizonte geográfico por los portugueses y españoles demandó necesidades que no cumplían las cartas portulanas, pero aún así continuaron elaborándose en los siglos XVI y XVII. En el siglo XV, un nuevo hecho viene a marcar un avance importante, el redescubrimiento de Ptolomeo. A partir de este momento, la cartografía comenzó a adoptar técnicas más innovadoras, que permiten levantar nuevos mapas en la época de los grandes viajes de exploración. Los europeos cultos volvieron a pensar en una tierra esférica, y combinando las enseñanzas tolemaicas con las aportadas por los portulanos, se creó el armazón del desarrollo cartográfico renacentista hasta la época de Mercator y Ortelius, quienes pusieron fin al imperio cartográfico de Ptolomeo a mediados del siglo XVI. Aún y todo, pareciéndonos tamaña empresa al recorrer los mares cartografiando cada puerto y cada legua, siempre nos encontramos con casos espléndidos, como el del almirante Piri Reis, quien ya en el siglo XVI cartografió las costas del Antártico y del istmo que lo conecta al continente sudamericano. Tal vez fue debido al comercio de mapas antiguos que recorría el globo, o tal vez simplemente porque Piri Reis era un, digamos, avanzado.